de nuestro director del programa Numas Armando Gil y del mío propio, reciban una cordial bienvenida al 34 conversatorio filosófico, 34 años de existencia en forma ininterrumpida. Como siempre, las invitaciones para el próximo conversatorio que le toca al compañero Jorge Navarro, al físico Jorge Navarro, quien nos va a hablar sobre qué es real, la realidad dividida en la metafísica cuántica. Un tema de la filosofía, de la ciencia y de mucha actualidad dentro de nuestro sistema astronómico y de las teorías cosmológicas. La invitación para el 19º Foro Nacional de Filosofía que tendremos en octubre 22, 23 y 24. Tendremos invitados muy especiales. Damián Pachón, por ejemplo, uno de nuestros invitados. También tenemos a Aurelio Díaz, de los que nos han confirmado. Tenemos a Jorge Aurelio Díaz, gracias, profe. También vamos a tener a Tobar, profesor Tobar de la Universidad de Santo Tomás, y otros que nos están confirmando, ¿no? Esperamos que Gama, con relación a Hegel, nos confirmen. En fin, yo les estaré anunciando y obviamente sacando el flyer respectivo, ¿no? Con el ánimo de que nos vayamos ya preparando para esta fiesta tan especial, esta fiesta filosófica. Entonces, damos la cordial bienvenida en nombre del profesor Numas Armando Gil y mi persona al compañero egresado de nuestro programa, Leydon Contreras Villadiego. Él es egresado orgullosamente también de nuestro programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, de la cual nos sentimos muy honrados. Es un gran investigador y además docente. Su currículum gira en torno a, primero, que es filósofo de la Universidad del Atlántico con una tesis meritoria titulada 30 años del año 1986 al año 2016, estudios sobre Julio Enrique Blanco, y magíster en filosofía con tesis laureada con la investigación La Universidad como demiurgo de la historia, análisis histórico-filosófico desde el razonamiento del panamericanismo. Ha sido y es todavía colaborador del Espectador, en la cual tiene una columna de opinión, y ocupó primer lugar en Crónicas Ernesto Macaulay, año 2022, ¿no? Sí, actualmente docente catedrático de la Universidad del Atlántico de Ética y de la Cátedra Julio Enrique Blanco, y además es docente del Departamento de Educación Básica y Media. Damos una cordial bienvenida con tu trabajo, Julio Enrique Blancos y el Panamericanismo, ¿no? Son tuyos los micrófonos, compañero Leydon. Muy buenas noches. Muy agradecido de esta invitación al profesor Numas Armando Gil, Nago. Muchas gracias, profesor Ribón, por la invitación, por la coordinación, por lograr estos 34 años ininterrumpidos de conversaciones en torno a la filosofía, a la cultura, de cara a la ciudad. Entonces sí es una contribución muy importante para nuestro devenir local en cuanto a la filosofía. Creo que podemos decir que Barranquilla ha venido tomada de la mano, ¿sí?, del pensamiento filosófico, remontándonos a principios del siglo XX con la revista Voces, donde también participó Julio Enrique Blanco, entre otros colaboradores intelectuales muy relevantes
del panorama local, nacional e internacional. Hoy he preparado, esto es un fragmento, un resumen no muy tedioso de lo que fue mi investigación en la maestría titulada La Universidad del Atlántico como demiurgo de la historia, un análisis histórico y filosófico desde los razonamientos sobre el panamericanismo de Julio Enrique Blanco. Entonces es una investigación que explora la filosofía de Julio Enrique Blanco y qué fue lo que intentó hacer a lo largo de su vida, sobre todo dentro del campo de la metafísica, y cómo intentó o cómo la aterrizó de manera pragmática, que es la Universidad del Atlántico, ¿no? Entonces fue un político muy hábil. Ustedes saben que fue senador, ¿no? Secretario de Educación departamental. Entonces, que es un individuo que nace hacia finales, en la última década del siglo XIX, ¿verdad? En una Barranquilla pujante, con un porvenir, con una economía vertiginosa. Ya ustedes saben, el puerto, una ciudad dual, fluvial marítima, la entrada a una nación también incipiente y con acceso a través del mar, del puerto, ¿no? a la cultura o a los coletazos culturales en Norteamérica y en Europa. Entonces voy a leer, para los que de pronto no tienen de pronto mucho conocimiento bibliográfico sobre la obra, sobre la vida de Julio Enrique Blanco, un fragmento ahí que trata de abarcar más bien lo que hizo en vida, ¿no? Entonces, si me permite, Julio Enrique Blanco fue un filósofo autodidacta comprometido con la divulgación y el estudio de las principales corrientes filosóficas de su tiempo, y un hombre de acción educativa y servicio político y social, cuyo liderazgo como secretario de Educación departamental entre 1939 y 1946 se centró en implementar y ejecutar una política pública en la construcción de instituciones educativas para brindar cobertura a todos los niños, niñas y adolescentes de los municipios no certificados, apostándole a un solo objetivo integral: garantizar una educación de calidad en condiciones dignas. Esto aparece en Gobernación del Atlántico 2014. En cuanto a esto, nos dimos cuenta en la investigación, a través de confrontar sus propios escritos y algunas entrevistas hechas por Benigno Acosta, aparecidas por allá en el 37 en el Heraldo, que la visión de Julio Enrique Blanco sobre la educación superior nace precisamente siendo profesor de filosofía en el Colegio Barranquilla para varones, donde después funge como director de esta institución, y ahí es donde se ensancha su visión y la necesidad, ¿sí?, de cómo actualizar, modernizar lo que había, lo lleva obligadamente a entrar en el, digamos, concurso o concierto político del momento, ¿no? Entonces trata de aunar esfuerzos. Recuerden que es una época de partidista, ¿no? ¿Sí? Entonces trata de cómo hacerse y congregar a esos intelectuales políticos de la época para consolidar este proyecto educativo que nace ahí, siendo profesor de filosofía y después director de esta institución, de donde parte la idea de la necesidad de una universidad. Bueno, continuemos. Como secretario de Educación departamental y rector del Colegio de Barranquilla, desempeñó un papel clave en la revolución educativa del Atlántico, acciones en las que Blanco empeñó nobles esfuerzos y que dieron paso al diseño del proyecto de ordenanza, del cual surgió la génesis de la Universidad del Atlántico,
primero llamado Museo del Atlántico y luego como Instituto Politécnico del Caribe, proyecto de educación superior de carácter comercial, industrial y cultural. Instituto Politécnico del Caribe, esto aparece en revista Museo del Atlántico, abro comillas, pensado así en grande, conviene comenzar desde ahora mismo a orientar el actual Instituto de Tecnología de tal modo que por su capacidad y por su idoneidad de su enseñanza atraiga a los estudiantes de todos los países circunvecinos de este mar que abarca todo el norte de América del Sur. Decía Barranquilla como una antorcha que sirva como referente para lo que era este Caribe nuestro, ¿no? Siendo rector fundador de la Universidad del Atlántico, principal institución de estudios superiores en la costa atlántica de Colombia, demostró que su compromiso con la educación y el desarrollo intelectual en la región era de transformar el territorio del Caribe norte colombiano en un polo de progreso industrial, económico y cultural. Como senador de la República entre 1959 y 1960, donde compartió con Alberto Pumarejo y también con alguien que había sido su estudiante también en algún momento, el señor Néstor Madrid Malo. Como senador destacaron su crítica a la reforma agraria en el Senado. En una sesión de este cuerpo colegiado, Julio Enrique Blanco, senador por el Departamento del Atlántico, expuso ante el cuerpo legislativo una conferencia sobre el derecho natural en relación con el tema de la reforma agraria que estaba siendo discutido en ese momento. Blanco, junto con otros senadores como Lorenzo Restrepo y Diego Luis Córdoba, abordó temas filosóficos y jurídicos que tenían relación con la propiedad de la tierra y los derechos de los agricultores. Esto aparece en El Tiempo, 1961. El discurso de Julio Enrique Blanco fue destacado por su enfoque filosófico, ya que el senador expuso los fundamentos del derecho natural para cuestionar ciertos aspectos de la reforma que afectaban directamente a los agricultores y a la propiedad de la tierra. Este episodio en su carrera política muestra a Julio Enrique Blanco como un defensor de los principios filosóficos aplicados a la política, donde utilizó su formación en Derecho y Filosofía para debatir temas cruciales como la reforma agraria, lo que lo posicionó como un influyente legislador en temas de justicia y derecho. Entonces aquí quiero también abrir un pequeño paréntesis para comentar que en nuestras investigaciones, bien Julio Enrique Blanco descendía de una línea de liberales. Julio Enrique Blanco era un liberal de derecha, más bien conservador, más bien afín no con Luis López Pumarejo, sino con Eduardo Santos. Y es curioso que siendo senador de la República obtuvo el apoyo de los laureanistas y perdió por 2 voticos la presidencia del Senado. Entonces eso es como un detalle ahí para conocer, digamos, este segmento político, esta actividad política de Julio Enrique Blanco, que fue muy hábil. Bueno, ¿dónde quedamos? En 1966 Julio Enrique Blanco recibió de manos del ministro de Educación Gabriel Betancourt la Gran Cruz de Boyacá, y en 1980 le confieren el diploma de Gran Ciudadano en virtud a su personalidad meritoria. También es condecorado por la Cámara Junior de Barranquilla en reconocimiento de su vida y obra. Esto aparece en Goenaga. Bueno, no voy a leer mucho de su, digamos, bibliografía, pero sí es importante entender que Julio Enrique Blanco desciende de una línea de hombres que estuvieron y fueron personajes cruciales en momentos particulares, en coyunturas y circunstancias particulares de Colombia, de la nación. Por ejemplo, su abuelo fue 2 veces gobernador del estado de Bolívar, ¿sí? Estuvo en la gesta para que el presidente Nieto Gil,
¿sí? Llegara y ocupara este espacio. Su padre, Pedro Blanco Soto, fue también, y aparte de que fue ministro del Tesoro de José Vicente Concha, también hacía parte del cuadro directivo del Partido Liberal y era un reformista al que buscaba cambiar los principios del Partido Liberal, y que se ganó el título en las notas de prensa como Pedro el Cruel. Pero bueno, eso es como datos ahí que me gusta siempre compartir, que hemos ido encontrando. Entonces, ustedes saben, ¿no?, que Rafael Blanco de la Rosa también fue 2 veces gobernador del Atlántico, precisamente en los momentos en que primero se plantea la ordenanza del Museo del Atlántico y luego se constituye la universidad. Entonces, digamos que hay toda una movida, una dinámica política que hace posible también que la universidad aparezca. Entonces, me gustaría irme directo, volándome sobre lo que es el proyecto metafísico de Julio Enrique Blanco y su filosofía, que está emparentada con los razonamientos sobre el panamericanismo que se comienzan a escribir en ese periodo de la Gran Guerra Europea. Entonces critica el hecho de que Europa y toda su elevada cultura entonces han entrado en un periodo decadente de violencia y barbarismo. Entonces se muestra América como ese, digamos, ese lugar donde deben de permanecer los valores de justicia, de verdad, y que debe guiar a la humanidad hacia lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo. Esto es lo que plantea Julio Enrique Blanco con los panamericanismos. Recuerden que esto aparece también ya desde la gesta libertadora, emancipadora, y que luego concluye con la OEA, ¿no?, con la Organización de Estados Americanos, que precisamente se funda en Bogotá, creo que en el 48 o 49 más o menos. Entonces son ideas que no quedan ahí, sino que comienzan como a concretarse. Entonces quisiera ir razonamientos sobre el panamericanismo, una breve introducción general. Bajo el título Razonamientos sobre el panamericanismo, discurso para establecer una doctrina de los destinos de América, publicado en 4 fascículos y 4 apéndices, cuyos ejemplares comenzaron a circular dentro y fuera del país a partir de los primeros números de la revista Museo del Atlántico del año 1942-1943, se dio a conocer el largo estudio que Julio Enrique Blanco consagró a este concepto, en el que, a través de 7 discursos, intentó establecer los antecedentes y fundamentos históricos filosóficos del panamericanismo, que, desde la postura del autor, encontró su máxima expresión en las figuras de Bolívar y Santander. Entonces me gustaría compartir con ustedes los discursos, ¿no? Entonces, discurso primero, los antecedentes del panamericanismo en Washington. Discurso segundo, los fundamentos del panamericanismo en Bolívar. Discurso tercero, los fundamentos del panamericanismo en Jefferson. Discurso cuarto, los fundamentos del panamericanismo en Santander. Discurso quinto, los antecedentes del panamericanismo en Hamilton. Discurso sexto, los antecedentes del panamericanismo en San Martín. Discurso séptimo, los antecedentes del panamericanismo en Madison y Monroe. En estos sencillos y robustos cuadernillos, Blanco inicia su reflexión histórico-filosófica en torno al panamericanismo, destacando a Bolívar y a Santander como figuras fundamentales cuyas acciones y visiones trascendieron lo meramente político, fijándolos como modelos históricos y como prototipos de del ideal panamericano. Blanco sintetiza esta idea afirmando que, abro comillas, la obra de Bolívar y Santander estableció los fundamentos de lo que hoy se entiende por panamericanismo, un ideal que trasciende fronteras y épocas. Miren que luego se constituyó en la OEA, en el 48.
Blanco plantea que las Américas tienen una responsabilidad histórica de liderar a la humanidad hacia un estado de plenitud ética y espiritual. Según el autor, la existencia aún por venir del orbe internacional en que los hombres todos, de todos los grupos étnicos, han de vivir como realizadores de los ideales de verdad y de bondad. Este es un objetivo alcanzable si las Américas asumen su papel transformador, cierro comillas. Esta visión no es solo una proyección política, sino también metafísica, ya que Blanco conecta el destino del continente con los principios universales que estructuran la existencia. Recuérdese aquí lo señalado sobre la adopción de la concepción hegeliana de la historia que tenía Julio Enrique Blanco. Afirma que el mundo, por venir de la prevalencia americana, debe basarse en un nuevo orden de cosas donde la abolición de la guerra, aquí cita, la abolición de la guerra y el aseguramiento de la paz sean pilares fundamentales. Blanco, 1943, página 8. Este destino no es solo una posibilidad, sino una responsabilidad histórica que las Américas deben asumir. Como afirma el autor, comillas, la responsabilidad de las Américas es establecer una doctrina legítima y verdaderamente perdurable que culmine en un renacimiento global, teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa. Julio Enrique Blanco descifra en el panamericanismo la clave de su introducción: metafísica, causalidad y teleología, para consolidar la libertad y la independencia de las naciones americanas. Mirando. El libertador, demiurgo de la historia, siempre comprometido con la emancipación del continente, pensaba en el bienestar y la unidad de toda América, mientras que Santander abogaba por el sostenimiento y mantenimiento de las leyes en el naciente Estado. Por tanto, mientras Washington y Jefferson fueron pioneros del panamericanismo en los Estados Unidos, Bolívar y Santander lo llevaron a una conciencia más clara en América Latina. Blanco subraya que este concepto de panamericanismo debe entenderse como un tratado de los destinos de las naciones americanas, teleología, ¿no?, abarcando dimensiones filosóficas, jurídicas y éticas que van más allá de las cuestiones políticas inmediatas. Desde este enfoque, Blanco reflexiona sobre los fundamentos filosóficos e históricos del panamericanismo y señala que este concepto surge como una respuesta a la necesidad de establecer un ideario filosófico común para las naciones americanas basado en principios como la soberanía y la autodeterminación. Como concepto, por supuesto que Blanco se concentra en explorar el panamericanismo. No es solo una aspiración, sino una doctrina sistemática que abarca los destinos de las Américas y busca construir una auténtica unidad continental, basada en principios claros y fundamentales que aborden los destinos reales del hemisferio occidental, evitando caer en fantasías o quimeras. Por tal razón, el autor logra argumentar la necesidad de desarrollar una doctrina estructurada y sistemática que considere tanto los hechos históricos como las concepciones filosóficas más profundas sobre la naturaleza humana. Y es que ustedes van, si ustedes van en desarrollo, a la revista, así que voy al laboratorio. Museo del Atlántico. Buenas. Y Adelante, bienvenido. En la universidad José Consuegra Higgins, ahí en La Perla, hay una biblioteca que la tienen exhibido y están completicos, todos. Cada cuadernillo de esto aborda no solamente el contexto de cualquiera de estos padres fundadores, sino que hace un análisis de la gnosis, de cómo estos
estos demiurgos, porque para él el demiurgo también es Buda, también es Cristo, también es Einstein y son Kant, son personas que logran con su contribución a la humanidad hacer que la humanidad gire, ¿sí? Estos son los demiurgos que plantea y hace un análisis no solamente de su contexto, sino de su psicología, y es bastante amplio en su análisis Julio Enrique Blanco para poder abordar estos antecedentes. Nos quedamos. Ok. Estructura sistemática en los hechos históricos, como la concepción filosófica profunda sobre la naturaleza humana, la inteligencia y la metafísica. Para él, estas ideas deben integrarse en una sistematización de la doctrina que permita a las naciones avanzar hacia un mundo más justo y ético. Blanco establece todo un complejo e intrincado proceso teleológico de la ascensión humana, en donde describe un desarrollo ascendente de la perfección del hombre y la sociedad, fundamentado en la interacción dinámica de conceptos como arquetipos, androtipos, prototipos y demiurgos. Esto es una cantidad de silogismos, neologismos, que Julio Enrique Blanco se ve obligado a introducir para poder estructurar toda esta metafísica política sobre los destinos de las Américas. Y viéndose obligado a acuñar una serie de conceptos reflejado en su contraparte extensa serie de neologismos, Blanco los emplea para aventurar una hilación a guisa de explicación causal de los fenómenos históricos concretos, mientras defiende que el uso e introducción de estos términos facilitan la comprensión de los procesos vitales de su propuesta metafísica. Me gustaría aquí solamente rápido unos cuantos ejemplos, porque es que es un poco a veces tedioso cuando uno se mete en la lectura de estos textos, encontrarse con que se repite, pero él hace un esfuerzo para que el lector de verdad no pierda el hilo de esta explicación y qué es lo que busca con ella. Por ejemplo, tenemos tipogénesis, el proceso de formación y desarrollo de los tipos, biotipos, andotipos, prototipos y demiurgos a lo largo de una serie ontogenética, uniendo la biología y la metafísica. Blanco, 1943, página 13. Los androtipos, forma inicial del ser humano en su estado ontogénico que progresa hacia el prototipo y finalmente hacia el demiurgo. Entonces, cada uno de estos señores atraviesa estas etapas y él lo va explicando poco a poco, ¿no? Cómo se llega a ser, cómo estaba llamado a ser lo que tenía que ser. Sí, y que no cayera en el sino o en la no realización de esto, ¿no? El prototipo, el demiurgo, el arquetipo, el noema, psicogénesis, bioenergética, causalidad biológica, teleogénesis, sináitica, superconciencia, andrócrata, autogénesis universal. En fin, ahí se va Julio Enrique Blanco tranquilamente explicando cada uno de estos neologismos que a veces hace un poco compleja la lectura de este texto sobre los razonamientos sobre el panamericanismo. Bueno, este esquema metafísico presenta una naturaleza teleológica, donde cada etapa del desarrollo está dirigida hacia un fin superior, la realización plena de la humanidad en consonancia con los valores universales de verdad, justicia y belleza. Por tal motivo, Blanco defiende el empleo de estos neologismos en sus discursos, argumentando que son necesarios para expresar ideas complejas y novedosas, especialmente en su análisis del panamericanismo y la metafísica de los destinos de América. Por ejemplo, introduce y define términos como tiposis, biotiposis, fitotiposis, zootiposis, androtipos, psicotipos, prototiposis, y justifica estos neologismos
como una forma de evitar repeticiones extensas y tediosas que dificulten el entendimiento del lector, aludiendo que los neologismos, lejos de empobrecer el idioma, lo enriquecen al adaptar a nuevas ideas, expresiones, siempre y cuando respeten las raíces etimológicas de la lengua. Entonces eso es lo que uno se va a encontrar en estos cuadernillos. Este esquema no solo analiza el desarrollo individual, sino también el proceso colectivo hacia fines universales, fundamentado en valores de verdad, justicia y belleza. Según el autor, esta progresión no es aleatoria, sino regulada por principios metafísicos que aseguran un avance constante hacia la perfección humana. Los arquetipos, según Blanco, son, comillas, esquemas determinantes que rigen interiormente la génesis o hechura de los tipos. Cierro comillas, representan patrones primordiales que organizan la realidad y regulan las series ontogenéticas. Son fuerzas dinámicas que no solo acumulan los principios categoriales y noemáticos, sino que también dirigen la evolución hacia fines predeterminados. Blanco subraya que los arquetipos, comillas, actúan como la raíz unitaria de cada ser, moldeando su desarrollo mediante una casualidad recíproca entre lo final y lo eficiente. Los androtipos representan un nivel más avanzado donde los principios arquetípicos comienzan a manifestarse en el ser humano. Blanco los define como, comillas, la génesis de un hombre común y corriente que, aunque limitado, simboliza el inicio de un puente hacia formas superiores de existencia. Entonces, todos estos personajes de la independencia de las naciones nacientes atraviesan todos estos procesos. A diferencia de los arquetipos, los androtipos comienzan a proyectar los principios universales hacia la creación de figuras más complejas como los prototipos. Los prototipos constituyen un paso crucial en el esquema de Blanco. Son, comillas, figuras ejemplares que encarnan los valores éticos, estéticos y espirituales más elevados, sirviendo como modelos para la humanidad, cierro comillas. En su esencia, los prototipos representan una realización más tangible de los arquetipos, guiando a otros hacia la trascendencia. Blanco eleva la figura de los demiurgos al nivel más alto de su esquema. Los demiurgos, descritos como, comillas, los verdaderos demiurgos de la historia, son individuos que no solo encarnan los valores universales, sino que también moldean activamente la historia y el destino de las civilizaciones. Cierro comillas. El esquema de Blanco describe una evolución guiada por principios intelectuales y metafísicos. Blanco enfatiza que, comillas, esta evolución no es aleatoria, sino que está orientada hacia la realización plena de la humanidad en armonía con los principios universales de la existencia. Cierro comillas. Los arquetipos y noemas aseguran que este progreso sea constante y dirigido hacia un propósito final. Por otro lado, el concepto de noema, Blanco lo toma de la fenomenología de Husserl. En este contexto, los noemas representan los contenidos o estructuras de los actos de pensamiento, actuando como las herramientas mediante las cuales la inteligencia organiza la realidad. Blanco culmina este armazón afirmando que, comillas, el fin último de este proceso es una humanidad en plenitud, donde prevalezcan los ideales de verdad, justicia y belleza. Cierro comillas. Entonces, Bolívar, arquetipo político y metafísico en el panamericanismo. Yo me centré en esto, en Bolívar y en Santander. Sí, todavía queda mucho por hacer, mucha tela por cortar. Bolívar, bueno, esta es una entrada. Bolívar, al fundir los ideales de justicia y libertad con una concepción general para las Américas, se convirtió en el prototipo de un líder universal. Sí, y va a pasar y lo justifica como es un demiurgo.
Los discursos consignados en los razonamientos sobre el panamericanismo se encuentran dedicados al análisis de figuras históricas en las que Blanco condensa los fundamentos del concepto, haciendo un minucioso seguimiento de la génesis, preparación y la paulatina transición vital y espiritual de personajes que atraviesan por varias etapas: morfogénesis, psicogénesis y psicogénesis. Blanco nos ofrece una profunda reflexión y, por supuesto, el despliegue de su metafísica y cómo estos actores de la emancipación americana encarnan un arquetipo o demiurgo ideal que trasciende las barreras históricas, políticas, éticas y culturales, ya sea sobre Washington, Jefferson, Hamilton, Madison, Monroe o Santander. Blanco aplica el mismo método, si se puede decir, arqueológico y genealógico para desentrañar y observar los pliegues de cómo estas figuras llegaron a ser lo que debían ser. Se detiene en la historia personal de cada uno de ellos, poniendo especial atención en los detalles que fueron definiendo su personalidad, que es lo que posibilitó desde la perspectiva de Blanco el que pudieran cumplir su papel en la historia de las Américas. Julio Enrique Blanco traza un análisis profundo de la figura de Simón Bolívar, no solo como líder político, sino como una entidad que trasciende los límites de su tiempo. A través de su enfoque conceptual, Blanco describe la evolución de Bolívar desde un hombre común hasta un prototipo ejemplar de la humanidad. Para el autor, Bolívar encarna la transición por estadios ontogenéticos guiados por principios superiores y arquetipos que marcan el destino de las Américas. La androtiposis, definida por Blanco como la génesis de un hombre común y corriente, da en la evolución representa el punto de partida en la evolución de Bolívar. Durante esta etapa, Bolívar es un hombre en formación, influido por su contexto histórico y sus experiencias personales. Blanco explica que en este estadio el individuo se encuentra condicionado por, abro comillas, los factores formales e inteligentes que rigen su génesis desde lo interno. Bolívar en su juventud muestra las características de un hombre que comienza a moldear su carácter y su visión, pero que aún está sujeto a los impulsos de la androtiposis. Según Blanco, el germen de un líder yace en las predisposiciones iniciales, aunque su destino final depende de la acción de arquetipos superiores, cierro comillas. Blanco describe la politotiposis como, comillas, la génesis de un hombre no común ni corriente que llega a singularizarse y distinguirse en la actividad política bien entendida, cierro comillas. En este estadio, Bolívar comienza a destacar como un estratega y un visionario político. Su pensamiento trasciende los intereses locales para abarcar la totalidad del continente americano, lo cual queda reflejado en su ideal de unidad y cooperación entre las naciones. El autor enfatiza que, comillas, desde 1814 Bolívar pudo expresar como un anuncio solemne de lo que más tarde había de desarrollar ampliamente la grandeza de su pensamiento. Sus palabras fueron entonces estas: soldados, para nosotros la patria es la América, nuestra enseña la libertad, ¿sí? Cierro comillas. Este momento marca el paso de Bolívar hacia la politotiposis, donde su liderazgo y compromiso con los ideales de libertad comienzan a consolidarse. En la página 47 del primer fascículo sobre los razonamientos, el autor explica el concepto de abstracción por elogio. Esto es bastante interesante porque Blanco no se detiene como en los errores o en los vicios en los que caen
los líderes, sino que se enfoca en lo grande, en la proyección, en el objetivo o en el fin último. Entonces esta es la abstracción de los errores por el orden. Y es un tema que desarrolla ampliamente y que, digamos, se los aplica a cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, donde Blanco busca demostrar que el método de introspección y razonamiento metagógicos llevan a una comprensión más clara de la hechura o creación de los prototipos en tanto demiurgos, al tiempo que explica las leyes metafísicas que gobiernan el progreso de estos prototipos, proporcionándoles una estructura intelectual y espiritual para alcanzar niveles más altos de exigencia, es decir, el de demiurgo. Según Blanco, la historia de la humanidad progresa a través de un proceso psicogenético y bioenergético que se relaciona con la formación de los prototipos y demiurgos. Por tanto, la figura de Bolívar, según el análisis filosófico del discurso segundo de razonamiento sobre el panamericanismo, trasciende la historia política de América Latina para situarse como un arquetipo universal de liderazgo. Este texto propone que Bolívar no solo es un héroe de la independencia, sino también un modelo paradigmático que integra lo político, lo ético y lo metafísico, estableciendo un ideal para las futuras generaciones. Desde esta perspectiva, su legado no se limita a las circunstancias de su tiempo, sino que cobra relevancia como un prohombre, un concepto que, como ya sabemos, define a quienes han alcanzado un nivel excepcional en la escala de la dignidad humana. Bolívar actúa dentro de un marco teleológico que Blanco define en torno a que ilumina los principios fundamentales que deben guiar a las naciones americanas en su desarrollo, en donde el futuro de las naciones se enmarca en su pasado. El análisis de Blanco subraya el aspecto teológico de su legado. Teleológico, de su pasado, sí. Bolívar actuó con un propósito más amplio que su propio tiempo, procurando sentar las bases de un futuro mejor. El proceso de independencia, en su visión, era un medio para alcanzar un fin superior, donde la convivencia republicana debía fundamentarse en valores éticos profundos. Entonces, yo creo que estamos bien, ¿verdad? ¿O podemos continuar o estamos bien? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, lo que pasa es que aquí ya saltamos, vamos a seguir buscando a Bolívar, porque me parece que le dedica, y bueno, yo también le dediqué a este autor, bueno, no, yo creo que ya está ahí porque sería como alargar más el asunto. Sí. No, en Santander yo no me ubiqué, me quedé simplemente en el personaje de Bolívar. Y te das cuenta que en los siguientes discursos, pues el método es el mismo que le aplica a estos personajes, cómo llegan a ser, que pasan de hombres ordinarios a ser los demiurgos de la historia. Y la abstracción por el elogio, donde le hace una crítica a cada uno de estos personajes, pero la deja ahí y se centra en los aspectos importantes, que es como la misión o lo que debe de realizarse, ¿no?, en este ideario panamericanista. Bueno, esperemos ahora el diálogo, ¿no? Vamos a enfrentarnos ahora. No, quedan pendientes todos. Quedan pendientes todos. Vamos a tener la en principio, como agradecerte por la exposición, bueno, y hablando un poco de la ignorancia de la falta de lectura de este texto de Blanco, pero en la exposición hay varias inquietudes que me quedan, ¿no? La primera, cuando
quizás señalas la idea de retomar a Hegel y la filosofía de la historia, no me queda claro si lo que intenta hacer Blanco es complementar lo que Hegel nunca hizo, en el sentido de que para Hegel el azote del espíritu absoluto nunca llegó a estas tierras, por decirlo así. La indiamenta no podía filosofar, mucho menos organizarse en términos de cualquier demiurgo de pensamiento. Entonces ahí no sé si lo que hace Blanco es tomar el modelo de la explicación de filosofía de la historia de Hegel y llenar ese vacío sobre América y tener ahí un diálogo o una discusión con Hegel. Eso como una primera parte, digamos, de tipo aclaratorio.